8 members of the Senate Democratic caucus broke ranks to join Republicans, but many others say the deal still isn't good enough because it doesn't include an extension of Affordable Care Tax credits. 12 News reporter Lauren Brill joins us now with what your senators and representatives are saying tonight. Si has llegado hasta aquí es porque, en el fondo, sabes que algo muy grave está sucediendo entre bastidores en los círculos de poder de Estados Unidos. Quizás ni siquiera seas capaz de explicar exactamente qué es, pero sientes en lo más profundo que hay una ruptura silenciosa, un movimiento que no se muestra en los telediarios, una tensión que crece cada día entre las instituciones y un presidente que ya no infunde el mismo temor que antes. Es como si algo se hubiera roto por dentro. Y ahora las piezas que antes parecían encajar se estuvieran desprendiendo ante nuestros ojos. Si tú también sientes esto, si ya te has dado cuenta de que la fachada de control absoluto ha comenzado a desmoronarse, entonces estás en el lugar adecuado. Y por eso te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. No es solo una petición, es una invitación para que formes parte de un grupo que ya no acepta que le engañen, que quiere entender lo que realmente hay detrás de los titulares, que quiere tener acceso a un análisis honesto, sin filtros y sin ataduras a ningún partido. Aquí decimos lo que hay que decir, aunque duela y aunque moleste. Así que, si esto tiene sentido para ti, pulsa el botón de suscribirse y acompáñanos en este viaje. Porque lo que ha ocurrido hoy en el Senado estadounidense no es solo un capítulo más del caos político que se ha convertido en rutina. Es una clara señal de que el poder de Donald Trump se está erosionando desde dentro, y la mecha se ha encendido en la televisión nacional. Imagina la escena, enciendes la televisión y al otro lado de la pantalla está el Comité Judicial del Senado. El ambiente es tenso. Las miradas son duras. Y de repente, un grupo de senadores se levanta y simplemente se marcha. No es una protesta teatral, es una salida real, una ruptura que representa más que un desacuerdo político. Representa la primera fractura pública, visible e irreversible dentro del propio Partido Republicano. ¿La razón aparente? El intento de aprobar, sin diálogo, a Emil Boy, un nombre directamente vinculado al núcleo duro del trumpismo, para un cargo federal estratégico. Pero detrás de este movimiento hay algo aún mayor: el agotamiento de la paciencia institucional con un presidente que intenta convertir al Congreso en una extensión de su voluntad. Durante años, Trump se mantuvo en la cima basándose en el miedo. Miedo a perder apoyo, miedo a represalias, miedo a ser humillado públicamente en las redes sociales. Pero ahora algo ha cambiado, porque el miedo, cuando dura demasiado tiempo, se convierte en ira. Y la ira, cuando no encuentra salida, se convierte en resistencia. Eso fue exactamente lo que estalló en el Senado ese día. Trump, ya presionado por un cierre que se prolongaba durante 31 días, decidió recurrir a su estrategia favorita: imponer su voluntad por la fuerza. Subió a las redes sociales y escribió, en letras mayúsculas, su orden directa a los senadores republicanos: acaben con el filibusterismo, inicien la opción nuclear. Quería destruir el único mecanismo que aún exigía algún tipo de consenso bipartidista, pero esta vez no funcionó. Y fue entonces cuando el castillo comenzó a derrumbarse. John Thune, el líder de la mayoría republicana en el Senado, fue rápido y directo. Dijo que no. Y no solo lo dijo con palabras, lo dijo con acciones. Rechazó la propuesta, defendió el mantenimiento del filibusterismo como protección de la minoría y declaró que las reglas existen para preservar el equilibrio institucional, incluso cuando eso significa contrariar al presidente de su propio partido. Fue un golpe seco. Trump esperaba lealtad y recibió resistencia. Esperaba obediencia y recibió independencia. Y más que eso, recibió silencio. Un silencio que resonó en el pleno vacío, en las sillas desocupadas, en las miradas que evitaban el enfrentamiento directo,
Ese silencio decía más que 1000 discursos inflamados. Decía que el miedo había terminado, y cuando el miedo termina, la autoridad comienza a desmoronarse. Durante su mandato, Trump convirtió el Senado en un reflejo de su propio ego. Dominaba las decisiones, imponía candidatos, exigía lealtad ciega. Pero ahora, ante una crisis humanitaria causada por un cierre sin precedentes, el juego ha cambiado. Millones de estadounidenses sin acceso a alimentos, familias desesperadas por el recorte de prestaciones, funcionarios públicos trabajando sin cobrar, utilizando sus ahorros personales para sobrevivir mientras la maquinaria pública se detenía. Y la única propuesta del presidente era acabar con una norma centenaria para imponer su voluntad. Ante esto, los senadores republicanos decidieron trazar un límite, y ese límite se materializó en la marcha de salida que silenció al Pleno. No fue solo un rechazo, fue una ruptura, y esa ruptura se transmitió en directo, para que todo el país la viera. Trump fue desafiado en público por sus propios aliados, y lo que antes parecía impensable se hizo realidad. El presidente, que se vendía como una figura de autoridad absoluta, ahora se enfrentaba a la resistencia dentro de su propio bastión. Esto no es solo una crisis política, es el comienzo de una redefinición del poder. La política estadounidense se está reconfigurando ante nuestros ojos, y quien no lo vea será atropellado por la historia. Y aquí, en este canal, comprenderás cada detalle de esta transformación. Seguirás cada movimiento, cada gesto entre bastidores, cada decisión que moldea el futuro del país. Por eso, si aún no te has suscrito, este es el momento. Porque cuando todo se derrumba, quien tiene la información verdadera sale adelante. Y tú, que estás aquí, mereces estar al frente. Ahora dime una cosa. ¿También tienes la sensación de que las instituciones están a punto de explotar? ¿Que el silencio de los poderosos es más ruidoso que nunca? ¿Que algo grande está a punto de suceder y que nadie te está contando bien qué es? Si es así, deja tu comentario aquí. Escribe: yo también veo cómo todo se derrumba y me siento impotente. Copia y pega si lo prefieres. A veces, solo ver que alguien siente lo mismo que tú ya es un alivio. Y tu comentario puede ser justo lo que otra persona necesita para no sentirse sola hoy. Porque esa es la misión de este espacio: conectar las voces que han sido silenciadas. Y lo que viene a continuación, necesitas saberlo. Porque Bloco 2 va a revelar los entresijos de esta crisis como nadie lo ha hecho antes. La rebelión dentro del Partido Republicano apenas está comenzando. Y lo que se avecina puede cambiar para siempre la política estadounidense. Mientras los pasillos del Capitolio aún resonaban con los pasos silenciosos de los senadores republicanos, el impacto de ese gesto comenzaba a reverberar en todas las esferas del poder. Los medios tradicionales intentaban minimizarlo, diciendo que solo se trataba de un desacuerdo puntual, una divergencia sobre procedimientos. Pero quienes siguen de cerca la política sabían que lo que había ocurrido allí era una línea cruzada, un límite institucional roto que ya no podía ignorarse. Porque cuando los líderes del propio partido del presidente se niegan a obedecer una orden directa y además abandonan el Pleno como forma de protesta, eso no es solo un mensaje. Es el comienzo de un proceso de aislamiento que puede desmantelar un gobierno desde dentro. Trump se dio cuenta de ello casi de inmediato. Su comportamiento en las horas siguientes mostró a un hombre acorralado, irritado, tratando desesperadamente de recuperar el control narrativo. Volvió a las redes sociales, como de costumbre, pero las publicaciones ya no tenían el mismo impacto.
Los mensajes You don't hand los matches insultos a los to an senadores, arsonist, las amenazas, and you don't give power to an angry left-wing porque mob. por primera vez en mucho tiempo nadie del otro lado respondía. El silencio de la base republicana era ensordecedor. No había defensa pública, no había justificación articulada. Era como si todos hubieran acordado callar al mismo tiempo, dejando a Trump gritar solo. Y en este tipo de juego, quien grita solo pierde. Mientras tanto, los demócratas observaban desde la tribuna. No necesitaban mover ni una sola pieza. El colapso venía desde dentro, y este tipo de colapso es siempre el más difícil de contener. No es causado por la oposición directa, sino por el abandono. Y el abandono, en este contexto, es fatal. Dentro del propio Partido Republicano, lo que comenzó como un simple acto de resistencia, pronto se convirtió en un terremoto político. Se convocaron reuniones de emergencia, los bastidores hervían, los asesores presionaban para obtener respuestas. Algunos senadores más cercanos a Trump intentaron minimizarlo, dijeron que era una reacción aislada, que todo se resolvería pronto. Pero los más experimentados sabían la verdad. La autoridad presidencial había sido cuestionada de manera pública y visible, y eso no se borra con un comunicado de prensa. A esas alturas, los medios independientes ya comenzaban a captar la magnitud del problema. Los analistas políticos describían el episodio como un hito en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Comenzaron a aparecer artículos con títulos como "El día en que Trump perdió el Senado" o "La rebelión que puede hundir la segunda presidencia de Trump". Y no era una exageración, era una pura constatación. Y si estás viendo todo esto y piensas que esta crisis parece diferente, es porque lo es. A diferencia de otras ocasiones en las que Trump se enfrentó a turbulencias políticas, esta no vino acompañada de ataques de la oposición, vino acompañada de silencio. Y el silencio, en este caso, fue más devastador que cualquier ataque directo, porque Trump no sabe cómo reaccionar ante el silencio. Se alimenta del enfrentamiento, de la polémica, del choque directo. Pero ahora, sus aliados simplemente estaban saliendo de escena, y eso desmonta cualquier estrategia de contraataque. Ante esta nueva realidad, el presidente intentó un movimiento desesperado. Convocó una rueda de prensa improvisada. Intentó transmitir una imagen de control, de que todo estaba bajo su mando, pero la imagen decía otra cosa. Rostro tenso, gestos bruscos, frases repetidas, mirada inquieta. Quien conoce el lenguaje del poder sabe reconocer cuando alguien ha perdido el control de la situación. Y Trump, en ese momento, ya no tenía el control, ni del Senado, ni del discurso, ni de su propio partido. Mientras tanto, los efectos del cierre se agravaban. Las agencias federales comenzaban a operar en modo de supervivencia. Los hospitales públicos informaban de la falta de transferencias. Las escuelas de las regiones pobres se enfrentaban a retrasos en el envío de alimentos. La población más vulnerable comenzaba a sentir en carne propia lo que significa tener un gobierno paralizado por la vanidad política. Y todo ello generaba una presión aún mayor sobre los senadores. Al fin y al cabo, ¿cómo explicar al votante que su representante se niega a negociar porque el presidente quiere eliminar las reglas del Senado? ¿Cómo justificar que el hambre de millones de estadounidenses sea consecuencia de un impasse creado para inflar el ego de un hombre? Era insostenible. Y los senadores lo sabían. Por eso, cada vez más voces comenzaron a alzarse, primero entre bastidores, luego en entrevistas anónimas y finalmente públicamente. Los parlamentarios que antes evitaban cualquier crítica directa comenzaron a verbalizar su insatisfacción, no en discursos inflamados, sino en frases cortas, directas y secas. Ya no se puede más. Esto ha pasado de la raya. Nos estamos viendo arrastrados a un abismo. Estas frases comenzaron a surgir en los pasillos del poder. Y lo más impresionante, no provenían de la oposición, provenían de dentro.
Era como ver un castillo de naipes derrumbarse, carta a carta, una por una, ante todo el país. Mientras tanto, entre bastidores del Partido Republicano, comenzaba a tomar forma un nuevo debate. ¿Y si Trump ya no es el camino? ¿Y si es hora de pensar en un plan B? Nadie lo decía abiertamente, por supuesto, pero la duda ya estaba sembrada. Y cuando entra la duda, la lealtad comienza a desaparecer. En los grupos de donantes, la presión aumentaba. Los empresarios exigían pragmatismo. Los lobistas alertaban sobre el desgaste. Los asesores de imagen hacían cálculos, evaluando el impacto del apoyo continuo a un presidente cada vez más tóxico. Y los senadores, presionados por todos lados, comenzaron a comprender que seguir ciegamente a Trump ya no era una estrategia segura. Era un riesgo político que pocos estaban dispuestos a correr. Paralelamente, la prensa comenzaba a tratar el tema de forma más directa. Titulares como Trump aislado en el Senado o revuelta silenciosa entre los republicanos ganaban protagonismo. Los análisis apuntaban a un debilitamiento sin precedentes de la presidencia. Los expertos hablaban de un colapso simbólico del poder presidencial. Y por primera vez, algunos medios antes alineados con Trump comenzaron a publicar editoriales exigiendo moderación, responsabilidad y diálogo. Era una señal de que incluso los aliados mediáticos estaban abandonando el barco. La base electoral, por su parte, comenzaba a mostrar confusión. En las redes sociales, perfiles que antes defendían a Trump con uñas y dientes, ahora cuestionaban sus decisiones. Muchos no entendían por qué el presidente insistía en una estrategia que paralizaba el país. Otros comenzaban a expresar su frustración. Comentarios como «esto no es lo que prometieron» o «se está perdiendo» se hacían frecuentes. Era el comienzo de una erosión silenciosa, pero continua. Y Trump, al darse cuenta de la pérdida de apoyo, intentaba recuperar el control por la única vía que conocía: la confrontación. Pero ya era demasiado tarde. Los senadores habían aprendido una valiosa lección ese día. El miedo se puede vencer. Y, una vez vencido, no vuelve con la misma fuerza. El silencio de la marcha de salida había roto un ciclo de obediencia ciega, de miedo a las represalias, de sumisión política. Y ahora, ese ciclo estaba siendo sustituido por otro, el de la independencia. Uno a uno, los líderes republicanos comenzaron a hacer cálculos, y todos llegaban a la misma conclusión: ya no se puede sostener una presidencia que se hunde sola. El mantenimiento del filibusterismo era solo la punta del iceberg. Lo que estaba en juego era el futuro del partido, y nadie quería ser recordado como el que destruyó el Senado para complacer a un hombre. Con cada nuevo día de cierre, la presión aumentaba. Con cada nueva declaración sin sentido de Trump, más senadores se alejaban. Y la pregunta que flotaba en el aire ya no era ¿cuándo reabrirá el gobierno?, sino ¿hasta cuándo fingirá el Partido Republicano que todo está bajo control? Y, en medio de este huracán, el pueblo estadounidense observaba todo, tratando de entender cómo un país entero puede quedar paralizado por un capricho. Familias enteras sin saber si tendrían comida el mes siguiente, trabajadores desesperados, servicios esenciales paralizados. Y el presidente enviando tweets en letras mayúsculas, dando entrevistas inconexas, intentando empujar a todo un país por la pendiente solo para demostrar que todavía manda. Pero el Senado demostró que no. Y ese no, dicho en silencio con pasos firmes y sillas vacías, fue el grito más alto que se ha escuchado en Washington en los últimos años. Un grito que no sale de la garganta, sino de la conciencia, un grito que dice, basta. Y por eso estás aquí. Porque tú también sientes que había que decir, basta, que el tiempo de la obediencia ciega ha terminado, que el país necesita líderes que tengan el valor de decir no, incluso cuando eso signifique romper con quienes un día los lideraron. Y si tú también crees en eso, quédate con nosotros. Todavía hay mucho por decir, porque lo que comienza como una protesta
puede convertirse en una revolución silenciosa. Y la próxima parte de esta historia puede ser aún más sorprendente. A esas alturas, la verdad ya no podía contenerse. Lo que comenzó como un gesto aislado de resistencia en el Senado se convirtió en un efecto dominó que afectó a toda la estructura del poder político en Estados Unidos. Las fisuras que se abrieron dentro del Partido Republicano se expandieron en todas direcciones. Los líderes estatales comenzaron a cuestionar la alineación automática con el presidente. Los alcaldes de las grandes ciudades, incluso los que habían apoyado a Trump en elecciones anteriores, comenzaron a manifestarse en contra del cierre. Y en el Congreso, el clima era de tensión permanente. Cada nuevo día sin acuerdo era un recordatorio del estancamiento y la incapacidad de liderazgo. Lo que antes parecía ser solo una disputa sobre normas reglamentarias, ahora se revelaba como un profundo conflicto entre dos proyectos de poder. Por un lado, el proyecto de Trump, basado en la imposición, la ruptura institucional y la destrucción de cualquier forma de mediación política. Por otro, un grupo de parlamentarios que, a pesar de sus diferencias ideológicas, aún creían en alguna forma de equilibrio, de respeto a las estructuras democráticas, de preservación del funcionamiento básico del gobierno. Y ahí es donde la cosa se pone aún más seria. Porque cuando un país tiene que elegir entre obedecer a un hombre o salvar su propia estructura, el precio de una elección equivocada puede ser irreversible. Entre bastidores, la Casa Blanca vivía días de caos. Los asesores presionaban al presidente para que cediera, buscara una salida negociada y restableciera las relaciones con los líderes del Senado. Pero Trump, fiel a su naturaleza, insistía en doblegar la realidad por la fuerza. Se negaba a admitir debilidad. Decía que estaba ganando, que el pueblo estaba de su lado, que los senadores cederían pronto, pero los hechos demostraban lo contrario. Las encuestas de opinión revelaban una caída vertiginosa de su popularidad. El apoyo entre los independientes se desplomaba, e incluso entre sus votantes más fieles crecía la duda sobre el rumbo del gobierno. El sentimiento de abandono comenzaba a instalarse, porque prometer fuerza es fácil. Obtener resultados es otra historia. Y en ese momento, Trump no ofrecía nada más que caos. El país paralizado, las cuentas públicas sangrando y el Congreso en pie de guerra. En el exterior, las protestas tomaban las calles. En Washington, cientos de funcionarios públicos marchaban frente al Capitolio pidiendo el fin del cierre. En ciudades como Chicago, Los Ángeles y Houston, las familias organizaban protestas exigiendo el mantenimiento de las prestaciones sociales. El hambre, que para muchos era solo una estadística, ahora llamaba a la puerta. Y todo ello estaba directamente relacionado con la incapacidad del gobierno federal para funcionar. Todo ello estaba directamente relacionado con un presidente que exigía la destrucción de las normas seculares del Senado a cambio de un acuerdo. Y el Senado dijo que no. Ese no se convirtió en el símbolo de una nueva etapa política. Una etapa en la que el miedo a las represalias dio paso al instinto de supervivencia institucional. En la que los senadores se dieron cuenta de que para salvar al país, tal vez fuera necesario contrariar a su propio jefe, y al hacerlo abrieron una brecha que tal vez nunca se cierre, porque ahora todos vieron que es posible decir no, que es posible sobrevivir políticamente incluso después de enfrentarse a Trump, y eso lo cambia todo. Eso reescribe las reglas del juego. En medio de este nuevo escenario, la imagen de Trump se desfigura poco a poco. Ya no es el líder infalible, ya no es el comandante absoluto, es un hombre acorralado, gritando órdenes que ya no se siguen, tratando de mantener el control de una realidad que se le escapa por todos lados. Y eso, para él, es el peor castigo, porque su política siempre se ha construido sobre la ilusión de la fuerza. Cuando esa ilusión se rompe, el imperio se derrumba. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. La ruptura en el Senado fue solo el comienzo. Los próximos meses
prometen ser aún más turbulentos. Hay rumores de nuevas investigaciones, procesos paralizados que vuelven a la agenda, nombres antes protegidos que ahora están en entredicho. Y en el centro de todo esto, la figura cada vez más aislada del presidente, tratando de mantener la compostura mientras la realidad se derrumba a su alrededor. Y tú, que estás aquí hasta ahora, siguiendo cada detalle, sabes que esta historia no termina aquí. Porque lo que está en juego no es solo la supervivencia de un gobierno, sino el futuro de la propia democracia estadounidense. Y esa democracia, aunque herida, ha demostrado que todavía tiene anticuerpos, que todavía hay líderes dispuestos a decir basta, que todavía hay espacio para la resistencia, y por eso existe este canal, para contar esas historias que muchos intentan ocultar, para mostrar que todavía hay quienes luchan por la verdad, para ser la voz de quienes ya no creen en las versiones oficiales. Por eso, si este contenido tiene sentido para ti, compártelo con alguien que necesite entender lo que está pasando. Suscríbete, no por vanidad, no por los números, sino porque la información es el primer paso para el cambio y porque mereces estar del lado de quienes no tienen miedo de decir lo que hay que decir. Ahora respira hondo y piensa conmigo. ¿Hasta cuándo vas a aceptar que las decisiones que cambian tu vida las tomen entre bastidores, personas que no te representan? ¿Hasta cuándo vas a permitir que una minoría ruidosa dicte el rumbo del país mientras la mayoría sufre en silencio? ¿Hasta cuándo te va a paralizar el miedo? Quizás hoy sea el día de cambiar eso, y ese cambio comienza con una simple decisión: posicionarse, decir lo que piensas, compartir lo que sabes, participar, comentar, porque cada voz importa, tu voz importa. Si crees que lo que ocurrió en el Senado fue un punto de inflexión, escribe en los comentarios: ahora es cuando todo cambia. Cópialo y pégalo si quieres, pero no te calles, porque el silencio es lo que ellos quieren. El silencio es lo que mantiene todo como está, y ya hemos visto que basta con una marcha de protesta para romper ese silencio. El futuro del país puede depender de ello, de tu postura, de tu valentía, de tu conciencia. Así que vamos juntos, porque esta historia está lejos de terminar, y tú estarás aquí para ver, comprender y participar en cada nuevo capítulo. Y cuando miren atrás, cuando los libros de historia registren este momento, que quede claro, tú no te quedaste callado, tú lo viste, tú lo comprendiste, y tú elegiste no callarte. Eso ya lo cambia todo.